여러분 안녕하십니까. Hoy vamos con otra leccioncita de estas de coreano que prometí que va a hacer semanalmente, aunque tengo algunos imprevistos la semana pasada, pero seguimos aquí. Esta vez va a ser sobre el siguiente escalón del coreano que trata sobre el verbo estar, la forma inquisitiva y los verbos negados, que van a ser dos los que vamos a ver. Y allá vamos. Estoy aquí arriba, otra vez. Y vamos para adelante. Y bueno, tenemos aquí el comienzo. A ver, a veces en coreano hay verbos que se corresponden con varios verbos en español. Por ejemplo, este es el caso del verbo ita, que, que es este verbo de aquí, ita. Y a ver, se sabe que desarrolla la función del verbo estar, haber y tener según la terminación esa terminación, ¿no? Por ejemplo, kimchi가 있습니까? Que es la forma inquisitiva, que es la pregunta, que significa hay kimchi. Y luego, ye, kimchi가 있습니다. Sí, hay kimchi. Otro ejemplo es, kimchi는 있습니까? Que es, ¿tienes kimchi? Que es parecido. Y a lo que se responde, ye, kimchi는 있습니다. Sí, tengo kimchi. Y aquí pues vemos la forma iga, ita, que es la terminación dependiendo, ya lo hemos visto, que si la palabra termina en consonante, y, le ponemos la i, y si termina en vocal ponemos ga. Y aquí pues lo mismo, nen, si termina en consonante o si termina en vocal. Y luego, pues, como he dicho, pues hay verbos especiales que tienen su terminación, perdón, que tienen su forma propia, negada, y que no hace falta poner el adverbio de negación, como son los verbos anida, que es el verbo no ser, y el verbo opta, que es la negación del verbo ita. En el caso de anida es la negación del verbo ida, y en el caso opta es la negación del verbo ita, que tenemos no ser, no estar, haber o no tener. Vamos con un diálogo entre Kang y José. José, 당신은 선생님입니까? 아닙니다. 선생님 아닙니다. 의사입니다. 그럼 병원에 일합니까? 예, 병원에 일합니다. Ahora lo mismo, lo que os dije en el anterior vídeo. Pausadlo y así practicáis un poquito la lectura. La traducción es, José, ¿es usted profesor? No, no soy profesor, soy médico. Entonces, ¿usted trabaja en un hospital? Sí, trabajo en un hospital. Tercera terminación que vamos a ver. Este es el locativo, que es la terminación e, y hace la función de la preposición española en. En este caso justo vale para cualquier tipo de terminación en consonante o en vocal. Aquí tenemos un ejemplo. 우리는 평양에 있습니다. Estamos en Pyongyang. Nosotros estamos. Uri, nosotros. Y en el caso este, 우리는 서울에 있습니다. Estamos en Seúl. Esto lo he puesto de Seúl aposta porque tenemos Seúl, pero si le metemos una letra después, una terminación en este caso, es Sour, Soure. Se transforma la L en una R. Cuidado con esto. Es un tip de pronunciación, más que nada. Y aquí tenemos unas palabritas para aprender, que es el verbo ita, que es estar, haber o tener. El caso de opta, que es la negación del primer verbo, como he dicho antes, que es no estar, no haber o no tener.
anida, que es el verbo no ser, que es la negación del verbo ida. Ilhada. Ahora os comentaré un poquito sobre este verbo, el verbo hada, que es el verbo trabajar. Krom es entonces, o krom, dependiendo de la pronunciación. Significa entonces, como he dicho. Sonsenim, profesor. Una cosita sobre nim. Nim es una terminación de respeto, que significa señor. También se usa, bueno, se usa en muchos casos, ¿no? Wisa o wisanim, médico, doctor, doctor en medicina. Pyongwon, hospital. Kyonchal, policía. Haksen, no Haksaen, Haksen. Esto, la E, que lo he oído yo muchas veces, es E, una E abierta. Estudiante. Kazu, cantante. Kanosa o Kanowon, enfermera o enfermero. Kanosa en el sur, Kanowon en el norte. Ungenwon, trabajador del banco. Piso, secretario o secretaria. Kita, reportero, periodista. De hecho, en los reportajes de la RPDC que van periodistas occidentales, se lee Kita aquí en el brazalete que llevan, el brazalete de color azul. Pionosa o Bob Priulka, abogado. El sur es Pionosa, que es abogado como tal en el sur. Sin embargo, Bob Priulka en el sur se conoce como más como especialista jurista, como jurista. Sin embargo, en la RPDC significa abogado. Juez Awon, oficinista. Hasta aquí la parte más de, digamos, teórica. Pero sin embargo, os voy a comentar una cosa, ¿vale? En primer lugar, el verbo hada. El verbo hada, digamos que es el verbo comodín. Este verbo lo que hace es convertir un sustantivo en verbo. Por ejemplo, il hada, il es trabajador. Il hada es el verbo trabajar. Otro ejemplo es el de noré. Noré es canción. Norejada es cantar, es decir, hacer canción. Luego tenemos, por ejemplo, kombu, que es estudio. O sea, pero como sustantivo. Kombujada, estudiar. Luego también tenemos otros muchos ejemplos, pero es que no quiero meterme yo aún en adjetivos, porque es que esto es más, es mucha chicha por el momento, ¿no? El tema de adjetivos. Yo lo que primero quiero dar es el tema de los números, que en coreano hay dos tipos de numeración, y luego ya nos metemos en chicha de adjetivos, porque antes quiero dar también un poco la sustantivización, tanto de adjetivos como de verbos, que es posible también, pero es de otra manera. Es como nosotros, yo qué sé, cuando decimos el trabajar, el trabajar tanto me va a matar, por ejemplo, ¿no? Ese trabajar en coreano se hace de otra manera. Es como en inglés the working o the work. Bueno, es un ejemplo un poco burdo, pero se me entiende, creo yo. Creo yo, ¿no? Y bueno, quiero decir que el verbo hada, para finalizar ya un poco, el verbo hada es el verbo hacer. Pero verbo hacer en un sentido más figurado. Porque luego está el verbo mandulda, que es el verbo hacer, pero más como elaborar, hacer con las manos, ¿no? Que de hecho el verbo mandulda es el primer verbo irregular que vamos a ver. Y bueno, para finalizar esto lo grabo a posteriori, unos tips entre y e, y e, y o y y que por ejemplo tenemos ge y g, y bueno, tenemos, por ejemplo, ge y
que uno es perro y el otro es cangrejo. Luego tenemos O y E. O, por ejemplo, con E tenemos köpi, köpi, que es café. Y luego, si esta misma palabra la pronunciamos kopi, un coreano te va a entender sangre de la nariz. O sea, es una cosa así un poquito curiosa que quiero que sepáis que es importante la pronunciación en estas dos OEs y en estas dos ES. Y bueno, por hoy eso es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis, comentad mucho, suscribiros y 안녕히 계십시오.